Está con nosotros ya Aníbal Romero. Él es abogado de inmigración en Estados Unidos y vale la pena conversar. Querido Aníbal, buenos días. Soy Eduardo Mendoza Paladines de Radio I99 y de este programa que se llama Diálogo. Hay mucha gente que se está yendo a los Estados Unidos y está en Estados Unidos. Es un tema que de pronto no es tan actual como la política, pero es urbano. Entonces mucha gente dice, ¿qué es TPS? ¿Quiénes son los TPS? Le ruego que nos explique brevemente para poderlo entrevistar todos, mi querido Aníbal, de quiénes son los TPS y qué se está haciendo por los mismos y qué pueden hacer los ecuatorianos que estén en esta situación. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente han salido de Estados Unidos, de Ecuador, aproximadamente 700,000 personas de lo que sabemos hasta ahora están aquí en los Estados Unidos y no tienen documentos, es decir, no tienen un permiso de trabajo, no pueden salir del país, trabajan debajo de la mesa, les pagan en efectivo y estas personas lo que necesitan es algún tipo de regularización. ¿Qué es el TPS? El TPS, por sus siglas, es un estatus de protección temporal, en inglés TPS, Temporary Protected Status, donde básicamente el gobierno de Ecuador le dice a Estados Unidos, por favor, no podemos en este momento recibir nacionales, no podemos recibir 700,000 personas porque tenemos un problema, en este caso el conflicto armado interno. Necesito que de alguna manera los mantengan en Estados Unidos mientras nosotros estamos resolviendo o limpiando la casa aquí. ¿Qué significa en efecto eso? Que se les puede dar un permiso de trabajo, que se les puede dar un permiso de viaje para que puedan viajar a alguna parte del mundo. Sería una especie, realmente sería histórico si es que Estados Unidos accede a este TPS. No es tan fácil que Estados Unidos en un ambiente político en época de elecciones lo haga, pero muchísimos ecuatorianos están con mucha esperanza de que esto se pueda dar, porque de alguna manera estas personas que están aquí van a poder trabajar legalmente, van a poder viajar y eso puede ayudar muchísimo a la economía americana y también la economía ecuatoriana. ¿Qué falta, querido amigo, para decir que está en los Estados Unidos y es abogado de migración en los Estados Unidos? ¿Qué le falta o qué falta para que el gobierno norteamericano apruebe o haga que se apruebe que los TPS puedan tener permisos temporales de trabajo, etcétera? ¿Qué faltaría? ¿Qué habría que hacer? Bueno, tengo entendido que el gobierno de Ecuador formalmente le pidió a Estados Unidos el TPS. Es la primera vez que el Ecuador hace eso. No se ha hecho antes. Hace aproximadamente 7 años, cuando se hablaba del TPS, el gobierno del presidente Correa decidió no pedirlo, por lo tanto Estados Unidos ni siquiera pudo tramitar este tipo de solicitud. Ahora el gobierno del presidente Noboa ha pedido el TPS a Estados Unidos, se lo pidió al Departamento de Homeland Security, Seguridad Interna, a través de su director Alejandro Mayorkas. Él, en efecto, tiene que consultar con el Departamento de Estado para confirmar de que efectivamente hay un conflicto armado interno en Ecuador, que es un tema técnico, y luego viene la parte política. Yo sí creo que van a tener que consultar con Casa Blanca porque estamos nuevamente en un año electoral aquí. Hay un problema en la frontera con la cantidad de personas que han llegado de forma irregular a la frontera. La decisión va a ser política, esperemos que se dé. Pero si no se da, es porque el gobierno del presidente Biden ha decidido que no es el momento por razones políticas. Acuérdense que él quiere ser reelecto, pero ojalá que se dé. Muy bien, Andrea González sigue con la entrevista, por favor. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué está? gusto Mucho gusto saludarte. Para mí el término del TPS es bastante familiar, me tocó aprender de él justamente ahora y escuchar estas propuestas de ciertos asambleístas de cuáles eran las promesas de campaña que tenían justamente para nuestro electorado en el exterior. Uno de los motivos por los cuales se otorga este estatus de protección temporal es justamente por un conflicto armado. Mi pregunta es, antes de que esté el conflicto armado que en estos momentos estamos viviendo, ¿cuál era el argumento para que aquellos, por ejemplo, asambleístas de representantes del exterior pudieran promover un TPS? Miren, yo lo he escuchado, yo creo que es un error pedir un TPS cuando no existe un conflicto armado interno. Esto no es un tema político, esto es un tema técnico. Cuando el gobierno de Ecuador dice,
en este momento estamos pasando por un desastre natural o un conflicto armado interno. Ecuador necesita el TPS. No es un tema de por ayuda a los migrantes, porque ese es el error que se comete a veces. Le piden algo a Estados Unidos para ayudar a los migrantes. Eso no va a pasar en un ambiente político. Esto es un tema técnico. Entonces, ¿cuándo procede el TPS, la petición? Cuando se da el conflicto armado interno. Cuando se habla que esto fue una promesa de campaña, para mí es un error. De hecho, Guatemala lo convirtió en político. El presidente Jimmy Morales en Guatemala dijo, vamos a ayudar a los migrantes, vamos a pedirle TPS a Estados Unidos. No se lo dieron, porque esto es un tema muy técnico y en eso los gringos son bien cerrados. Tiene que haber la situación perfecta para poder otorgar 700,000 legalizaciones, que no es tan fácil hacer. No, y sobre todo en el contexto que, como tú dices, Estados Unidos tiene pues una ola de migración ilegal con la que tiene que tener, incluso hay conflicto entre ciertos gobernadores de ciertos estados como Texas con el mismo presidente por diferentes maneras de manejar esta situación y, como bien dices, tiene un peso político enorme en la campaña de Biden como tal. ¿Cómo crees tú que entonces debería tratarse a través de la Asamblea Nacional Ecuatoriana el TPS? ¿Hay algo que puedan hacer los asambleístas del exterior o realmente esto se queda, como tú dices, en politiquería como tal? Miren, a estas alturas ya estamos a tal vez 2 semanas de recibir una notificación del gobierno de Estados Unidos. Ya el presidente Noboa hizo lo que tenía que hacer. Obviamente, pues en materia política siempre tal vez la presión política de alguna manera. Yo creo que entre presidentes hay cierta conversación que se puede tener, negociación política que se hace a puerta cerrada para que esto pase. Esto ya está más allá del tema político, ya ni siquiera es un tema público, ¿no? Es un tema entre privados, me refiero a que en conversaciones privadas. Yo sinceramente creo que a estas alturas lo que hay que hacer es esperar la decisión de Estados Unidos. Me preocupa a veces el empuje político porque se convierte ya en un tema que para Estados Unidos dicen, ¿sabe qué? Lo han convertido en un tema político, mejor no hagamos nada. O sea, en conclusión, tenerlo como parte de una propuesta política sería mucho más dañino para el proceso que realmente dejar que esto sea por parte del gobierno de turno, quien esté, dadas las circunstancias que está atravesando Ecuador de un conflicto armado interno. Sí, porque es un tema técnico. El Departamento de Homeland Security tiene que consultar con el Departamento de Estado. Los que trabajan en el Departamento de Estado, que son expertos en América Latina porque han vivido allá, tienen que confirmar de que Ecuador realmente en este momento está pasando por un conflicto armado interno. Acabo de revisar la página de la embajada y de 4 niveles, la advertencia para los americanos es, pueden ir a Ecuador, pero tengan cuidado. En otras palabras, está en un nivel 2 de 4. Si estuviera en 4, la advertencia de que no vayan a Ecuador, pues ahí sí estamos hablando de algo serio, pero en este momento está en un nivel 2. Esos son temas técnicos que se manejan a través del Departamento de Estado. No es político, no les interesa la política, son personas que solamente están viendo si existe un conflicto armado interno. Esperemos que se den un informe positivo. Acotar algo antes de darle el paso a Jaime, que ya está listo para hacer las preguntas. Entonces, en resumen, desde la Asamblea, nada se puede hacer para impulsar el TPS. Mire, la presión política siempre puede ayudar, pero ahí de algo específico que un asambleísta va a poder impulsar esto, a mí, yo no soy político, yo no creo mucho en los políticos, con el debido respeto a todos. No, tranquilo, que no me siento aludida. Pero en fin, yo creo que a estas alturas ya el presidente Noboa hizo lo que tenía que hacer y eso sí se tiene que manejar ya tal vez a nivel diplomático con la embajada. Excelente, muchísimas gracias. Le cedo el paso a mi compañero Jaime y saludos. Saludos. Gracias, Andrea, muy amable. Aníbal, bienvenido. La verdad es que la pregunta que Santa y mucha gente nos está escuchando, inclusive he recibido algunos mensajes, ¿qué tiempo puede tardar que se dé el TPS o se rechace o se apruebe? Miren, ya la petición formal fue presentada el día lunes. Yo pensaría que este informe técnico del Departamento de Estado y de la Casa Blanca se puede mover rápido en un par de semanas. Mientras más tiempo se demore, menos probabilidad de que le den. Es decir, si estamos ya a finales de marzo y seguimos hablando que le van a dar el TPS a Ecuador, yo ya voy a perder esperanza. Porque si estamos en un conflicto armado interno y el gobierno ha decretado un estado de excepción que dura 30 días y lo puede renovar 30 días más, después de los 60 días no sé qué va a pasar. En fin, Estados Unidos va a decir, bueno, tal vez ya, gracias a Dios, se solucionó el problema, que no es verdad tampoco, pero mientras más rápido mejor. Para mí, 2 semanas.
Ok, la segunda pregunta que me hacen es decir, yo tengo visa de turista, vamos a suponer, me voy a Estados Unidos, como hay conflicto interno, yo sé que decido quedarme allá, hago algún trámite interno para tener, digamos que me den el TPS o den el TPS como ciudadano ecuatoriano. ¿A quién solicito yo esa el green card la legalización para poder sobrevivir en Estados Unidos? Sí, aquí quiero hacer una aclaración. Si el gobierno de Estados Unidos decide dar el TPS, por regla general, toda persona que haya ingresado a los Estados Unidos el día que dieron el TPS o antes, no después. Esto Okay. no significa que cuando Estados Unidos dé el TPS pueden venir 20,000 personas más. De hecho, Haití tuvo ese problema de que dieron el TPS a Haití y luego de 2 semanas habían 20,000 haitianos en la frontera pidiendo entrar y el gobierno del presidente Biden le dijo no van a entrar. Entonces hay que tener cuidado con el mensaje de pensar de que cuando dan el TPS eso significa que se puede venir a Ecuador a la frontera o con avión, no les van a dar nada. Ahora, el caso de Venezuela, le acaban de dar TPS a Venezuela y pusieron una fecha, es decir, lo dieron por decir en septiembre y dijeron los que llegaron antes del 31 de julio pueden hacer el trámite, pero los que llegaron después del 31 de julio, ustedes van a estar puestos en un proceso de deportación y tendrán que pelear su caso individualmente. Entonces, ese mensaje también hay que tener cuidado, porque ahí sí yo diría que si esto está en proceso y Estados Unidos ve que empiezan a llegar ecuatorianos a la frontera en masa o con caravana, no lo van a dar, porque se van a asustar de que esto va a terminar en una oleada nueva de inmigrantes y en este momento político, a 10 meses de las elecciones, el presidente Biden no quiere eso. Clarísimo, Aníbal. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Eduardo. Yo solamente para concluir y me gustaría, más que preguntar, consultar, son 15 días, ¿verdad? En 15 días... Sí, pensaría usted, Aníbal, ¿no? Esto sería, y la pregunta rápida, porque usted contesta rápido, beneficiaría, dice, a 700,000 compatriotas que están en los Estados Unidos, ¿verdad? A los que se les podría dar contrato de trabajo temporal, etcétera. Y no tendrían que estar ilegales o no tendrían que estar haciendo una cosa que no es, ¿verdad? Bueno, sí, toda persona siempre y cuando pueda demostrar que es ecuatoriano y siempre y cuando pueda demostrar que ha estado aquí el día que se dio el TPS y que no tengan antecedentes penales serios. Obviamente estamos hablando de delitos serios, no contravenciones, ¿no? Porque aquí lamentablemente mucha gente ha manejado sin licencia, eso no es nada del otro mundo, ni tampoco botar basura en la calle, que no se debe hacer, pero tampoco es el fin del mundo, son contravenciones. Estamos hablando de ya delitos serios, que son muy pocos. Esas personas no calificarían. Muy bien, muchas gracias, querido Aníbal, seguiremos conversando, lo llamaremos en 15 días para ver y conversar con usted. Gusto de saludarlo. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. A la hora. Gracias. Aníbal Romero es un abogado experto en temas de migración.